Y damos la bienvenida también a nuestros hermanos que se incorporan de forma virtual, a nuestros hermanos que nos observan por internet, por YouTube. Dios les bendiga, amados hermanos, los hermanos que nos observan en diferentes estados de la República, en otros países, en Perú, en Honduras, en los países de Centroamérica, y hasta donde llegue esta señal, les damos la bienvenida y Dios les bendiga. Les mandamos un fraternal saludo. Como les mencionábamos al inicio, amados hermanos, o anteriormente, recordemos que nuestro pastor, por cuestiones principalmente de salud, viajó a su natal de Perú. Obviamente el médico le recomendó que se apartara un poco de la ciudad, sabemos que vivimos en una ciudad muy alta en contaminación, donde incluso muchas enfermedades de alergia surgen aquí en Monterrey. Entonces nuestro pastor se está recuperando y es importante de que nosotros como iglesia estemos orando por nuestro pastor, por su salud. Y el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Diego Hernández, junto con su esposa Miriam. Les dimos la bienvenida al inicio. Entonces nuestro hermano que predica en San Pedro Church y aparte también sirve en García, me comentaba. Entonces el día de hoy va a ser el portador de la palabra. Dispongamos nuestro corazón para lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Amén. Dios les bendiga y dejo lugar a nuestro hermano Diego. Qué bueno, eso es motivo de gozo estar aquí en este lugar, ¿verdad? Reciban un saludo de Iglesia San Pedro. Algunos de ustedes ya lo conocen, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en García para una iglesia muy especial. ¿Por qué especial? Porque tiene ciertas características que es de una iglesia náhuatl. Yo vengo de San Luis Potosí, y yo no sabía hablar español, de hecho no hablo bien español. Empecé a hablar español ya estando aquí en Monterrey, y si alguna palabra digo y no lo pronuncié bien, pues ahí ustedes disculpen. Estamos plantando la iglesia náhuatl ahí en García con los hermanos que vienen de los estados de Veracruz, Hidalgo, y San Luis Potosí, ¿verdad? Ya soy abuelito, tengo 3 nietos, 2 hijas y un muchacho, Dieguito, y mi esposa de 25 años, de casada, ¿verdad? Entonces, ¿qué pensaron? No. Pues es un gusto estar aquí, ¿verdad? Hoy vamos a ver el capítulo 9 de Primera de Corintios. Tengo entendido que hace 8 días vieron el capítulo 8, ¿verdad? Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Y tú no nos has dado el pago que merecemos. Todo lo contrario, has mostrado tu misericordia a nuestra vida. Que nosotros somos infieles y tú permaneces fiel. Que tú, mi Dios, eres bueno y nosotros somos malos. Nosotros somos débiles y tú eres un Dios fuerte. Ayúdanos ahora, mi Dios, para entender tu palabra, para llevarlo por obra. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos redarguya de pecado. Que nos enseñe, mi Dios, cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Tú conoces mis debilidades, Señor. Tú sabes que soy un hombre pecador, que soy un hombre débil. Pero tu palabra, mi Dios, es más cortante que toda espada de 2 filos. Que tu palabra es viva y eficaz, Señor. Ayúdanos ahora, mi Dios, para exponerlo, mi Dios, para expresarlo de una manera correcta, para que tu nombre, mi Dios, sea glorificado. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía, hermanos, nos da mucho gusto estar aquí. El pastor Luis anda por allá por motivos de salud, como les comentaba el hermano, ¿verdad? ¿Quién lo extraña? Que la cámara haga un paneo y vea. Nos está viendo allá, ¿verdad? Me imagino. Bien, vamos a leer, dice
Ya vi que usan más la Reina Valera, ¿verdad? Sí, vamos a usar la Reina Valera. Dice, los derechos de un apóstol. Y comienza con una pregunta aquí. En la versión original en griego viene como, no soy libre. Pero aquí en Reina Valera dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, el Señor nuestro. No sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer a nuestra hermana por mujer, a una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ahí lo dejamos, hermanos. Este capítulo es muy controversial en algunas partes. Hoy vamos a ver esto. En realidad, Pablo, ¿por qué estaba escribiendo esto? Hace 8 días ustedes veían de que Pablo les hablaba por qué razones debían de hacer esto o aquello. Los hermanos de Corinto llegaban y le preguntaron, oye, ¿es lícito comer carne sacrificado a los ídolos? Y Pablo les manda una respuesta, le dice, hey, es cierto, nosotros sabemos que un ídolo nada es. Entonces si un carne sacrificado a un ídolo, pues no es nada. Pero, les dice, siempre hay un pero. El pero es que si tu hermano es débil y ve que tú estás haciendo esto, no lo hagas. ¿Vieron también? De que ellos querían justificarse, bueno, tengo libertad en Cristo, somos libres en Cristo. Y entonces puedo hacer lo que yo quiera. ¿Qué decimos hoy en día? Puede ser, ¿qué? El alcohol. ¿Qué tanto puedo tomar, hermano? Y hay unos dicen que sí, otros no, y están entre estira y afloja. Pero ¿qué dice la palabra? Dice la palabra, el versículo 13 del capítulo 8, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¿qué decía? No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y con esta línea viene siendo el capítulo 9. Entonces Pablo dice, hey, si ustedes son libres de hacer cualquier otra cosa que pueden hacer, y yo no soy libre, yo no tengo la libertad también quiero ir a los generales, también quiero ir al timón. ¿Por qué dice? Si un soldado se va a la guerra, no paga sus botas, no paga su arma, o sea, no lo saca de su bolsa para ir a la guerra. El gobierno o el que pertenece a la tropa que pertenece, le compran su uniforme, le compran todo eso. Y también dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Los que conocemos de campo sabemos que ya sea elotes, o sea maíz, o lo que siembres, le arrancas y nadie te dice nada, que no lo vayas a consumir. También se refiere a los pastores que cuidan las ovejas. Dice, puede tomar de ella. Pablo estaba reclamando un derecho que tenía sobre la iglesia de ser solventado económicamente. Pablo estaba diciendo, oye, yo tengo derecho de que ustedes me puedan mantener. Es un derecho legal. ¿Quién de ustedes va a trabajar en una empresa o en alguna otra parte y no recibe un sueldo? ¿Quién de ustedes va a decir, no, es que lo hago por amor al arte, como decimos acá? Todos reciben un sueldo. Es legal, es un derecho legal. Pero Pablo en realidad quiere mostrarnos esto, que tenemos derecho legal a esto. ¿Qué es lo que quiere decirnos? Pero va a haber algunas personas que van a decir, bueno, hermano, pero es que aquí está hablando solamente de algo muy común, como el que el soldado va a la guerra. ¿Qué tiene de espiritual eso? O el que planta una viña, ¿qué tiene de espiritual? O el que cuida a los borreguitos.
un ganadero, ¿qué tiene de espiritual? Es algo muy, muy natural, algo muy material y terrenal. Bueno, le dice Pablo, versículo 8. Digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? Ah, bueno, ¿quieren ustedes ir conforme a la escritura? Le dice Pablo. ¿Por qué está escrito? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pongas bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes acaso? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si cosecháramos también de ustedes lo material. Es más, si otros participan de este derecho sobre ustedes, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Dice Pablo. Pablo fue quien fundó la iglesia. Llegó a ese lugar y empezó desde 1, 2, 3 y empezó a crecer. Al principio dice, este es el sello de mi apostolado, que si yo no estaría aquí, ustedes tampoco estarían aquí. Ustedes nunca hubieran conocido a Cristo. Si yo les doy lo espiritual, que esto trasciende a una eternidad, que esto les da una vida eterna, ustedes conocen la verdad. ¿Sería mucho que ustedes me dieran un plato de lentejas? ¿Que ustedes solventaran mi Uber o mi gasolina? ¿Sería mucho? Decía Pablo. Claro que no. Es un derecho que tenía él. Pero vamos con la misma secuencia del capítulo 8. Capítulo 8 decía, tenemos libertad en Cristo. A veces confundimos esa libertad y lo usamos como un libertinaje. Y siempre estamos entre religiosidad y del otro lado, el libertinaje. A veces somos tan cuadrados religiosamente y a veces somos tan flexibles del otro lado. ¿Cómo podemos nosotros equilibrar todo esto? ¿Cómo podemos nosotros trazar la línea que no caigamos de un lado o del otro? Aunque la ley de Moisés dice que no ponga bozal al buey que trilla, significa que a los que participan del evangelio, los que dan el evangelio, que viva del evangelio. ¿Por qué Pablo tanto se enfoca en esto? Porque había personas que le estaban diciendo que él no es apóstol. ¿Se acuerdan del libro de Hechos? Donde a él le llamaba Mercurio y a su compañero Júpiter. El planeta más grande es Júpiter y Pablo, Mercurio, más chiquitito. Yo creo que también era chaparrito, así como uno. Bueno, ustedes están altos, uno no. Morenito, así, pelos necios y todo. No les hacían la impresión. ¡Wow! Llegó el apóstol. Nada. Ah, llegó el apóstol. Ah. No causaba esa impresión, Pablo. ¿Y qué pasó? Los demás, no, hombre, ese X. Oye, ¿le vamos a darle una ofrenda al apóstol? No, hombre. Ese es más de él, ni come. Todo el tiempo anda en ayunas. ¿Para qué lo necesita? Él puede caminar, hombre. No necesita un camello trasladarse de aquí hacia allá o pagar su barco. Dice que llegaban los otros. No tenemos derecho de traer también con nosotros una hermana por mujer, o sea, una esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O solamente yo y Bernabé no tenemos ese derecho. Pablo estaba preguntándoles. Era obvio que sí, también tenían ese derecho. Y entonces, ¿por qué Pablo se dedicaba a hacer tiendas de campaña, casas? ¿Cuál sería hoy el oficio de eso? Un albañil. Construía casas para ganarse la vida.
Él trabajaba de día para a lo mejor predicar de noche. El pobre hermano ahí llegaba todo sudado y órale. Y los hermanos, es que la predicación vino bien. No, bien así. Pinceladas nada más. Es más, no dijo ni qué tema era. ¿Se dieron cuenta que no dio los 3 puntos? No dijo ni el problema, el desarrollo del problema, ni la solución del problema. También el capítulo 2 dice Pablo, yo llegué con ustedes. Vamos a ver, porque la mente se nos borra. ¿Qué dice capítulo 2? Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Es más, me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo. ¿Y a este qué? O sea, yo no me pongo a investigar la vida de cada uno de ustedes, dice Pablo. Si tienes un alto puesto en el gobierno, si eres una persona muy influyente, o trabajas en otras cosas. Yo no te investigo. Lo que yo quiero presentarte es a Cristo y a este crucificado. Pero este Cristo crucificado casi no queremos exponerlo a veces, porque se trata de sufrimiento, se trata de negarte a ti mismo. Cantábamos, menguar para. ¿Qué significa menguar? Que yo desaparezca más acá, tecnelsi, como decimos nosotros en náhuatl. ¿Qué significa? Pobrecito. No quiero verme yo acá. Yo quiero que te veas tú, Cristo. Quiero que te vean los hermanos a ti. Que tú eres la esperanza. ¿Qué dice el Salmo? No a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea dada la gloria. Pablo no quería ser protagonista de esos lugares, a pesar de que él había fundado esa iglesia y había crecido. Y llegaba ahí, ¿y qué dice? Si para otros no soy apóstol. Como siempre, ¿verdad? Siempre hay algo, un pero. Otros que no lo reconocían. No, pero si no se comporta como pastor, como apóstol. Tenía que comportarse de cierta manera. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Y quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Todos, por derecho. Hoy podemos ver en la televisión y todos lados que andan reclamando sus derechos, el derecho del niño, de la mujer, de los animales. Todo tiene derecho. Y cuando vas a las oficinas del gobierno o te empiezas a instruir en ciertas áreas, te das cuenta que tienes más derechos. Ajá, dices, yo no sabía que si me pensiono tengo derecho a esto. Pablo tenía derecho, igual que los demás. Pablo tenía derecho de tener el sustento, tener un lugar donde dormir, para no andar ahí en el solazo haciendo tiendas. Y dice, si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, es gran cosa si segáramos de ustedes lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Soportando esto para no poner tropiezo a otros. ¿Qué es lo que nosotros estamos quitando nuestros derechos hoy en día? ¿Qué es lo que te dijiste hoy en la mañana? No. Puedo quedarme aquí todavía otro rato en la cama. Pero no, renunciaste a ese derecho. ¿Qué dijiste? No. Fuga, como decimos. Vámonos. Mamá, pero es que, no, vámonos, hijo, vámonos. Sacrificaste
ir a almorzar tranquilamente y todo eso. Gastas tu gasolina, tu pasaje o lo que tengas para trasladarte a este lugar. Dase tu tiempo. Renuncia a ese derecho que trabajaste toda la semana y es el único día que descansas. Pero es el día que te levantaste más temprano porque andas, corre y corre. Dices, no, yo renuncio a este derecho porque yo quiero agradar a aquel que dio su vida por mí. ¿Has logrado entender eso? ¿Qué dices? No, yo quiero que en mi vida Cristo sea glorificado. Yo quiero que a través de mí Cristo sea glorificado. Pablo no solamente predicaba, Pablo mostraba con su vida. Así como podemos ver, es una serie, es 8, 9 y 10. Son los capítulos que están conectados. En el 8 veíamos que los sacrificados de los ídolos. 9 habla acerca de esto, de los derechos. Pero el capítulo 10 termina hasta el capítulo 11. Si ustedes se dan cuenta, busquen el capítulo 11. Versículo 1, el primero. Dice, sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Quiero que me imiten a mí, decía Pablo. ¿Cómo te voy a imitar, Pablo? Renunciando a tus derechos. Pablo tenía derecho, pero renuncia a ese derecho. El que quiere venir en pos de mí, ¿qué dice Cristo? Niéguese a sí mismo. Yo he escuchado muchas veces que ser pastor es el oficio más difícil. Estuve 8 años pensando eso. Y la gente dice, sí, cierto, es más difícil. Y le voy a decir una cosa, aunque se enojen, no es cierto. No es el más difícil. ¿Sabes lo que es más difícil? Es nuestro orgullo. Porque creemos que merecemos más de lo que ya tenemos. Y cuando no lo tenemos, nos frustramos y nos enojamos. La vida de un hijo de Dios es lo mismo. No es más el pastor o más el que está sentado allá. Tiene las mismas luchas. El enemigo es el mismo. Las tentaciones son los mismos. Pero tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pablo lo estaba haciendo aquí. ¿Cómo lo estaba haciendo? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Cualquier otra cosa que no exalte el nombre de Dios, el nombre de Cristo, es un obstáculo. Capítulo 8. Ellos obstaculizaban la gloria de Dios a través de esos alimentos sacrificados a los ídolos. Dicen, ay no, pero pues tengo derecho yo a comer, o sea, yo lo compré ya en la carnicería. Pero alguien dijo, oye no, pero es que la vaca Lola lo sacrificaron en honor al templo pagano. Y dice, ¿en serio? ¿Si es de la vaca Lola? Sí, pues yo vi que está teniendo la vaca Lola ahí. Y tú estás haciendo tu carnita allá. Y el hermano llegó, hermano, ¿supiste que mataron a la vaca Lola? Lo sacrificaron allá. ¿Y esa es la carne que estábamos comiendo? Carnita asada. Y entonces, ay, ¿qué hago, hermano? ¿Qué hago? ¿Y qué dice Pablo? Bueno, si ya supe que la vaca Lola lo sacrificaron por estas cosas, pues estará muy rica la barbacoa, pero me voy a abstener porque hay unos hermanos que todavía no han crecido y voy a ser piedra de tropiezo. Voy a ser piedra de tropiezo. Nosotros siempre tenemos que estar solamente pensando en que Cristo sea glorificado, que la gloria de Dios sea manifiesta en la vida nuestra y en la vida de los demás. Por eso dice que no debe poner ningún obstáculo. 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan?
14. Y así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Se acuerdan que mandó a 70? Donde vayan, si les ponen frijolitos, éntrale. No, no es que no como frijoles porque soy pastor. No, no, éntrale, papá. Si te ponen carne asada, éntrale, papá. Por eso ponen el púlpito es medio ancho, es para esconder la panza. O sea, ustedes no sabían, ¿verdad? Es para eso. No. El apóstol Pablo entendió bien. Fuiste enviado. Fuiste enviado por Dios. Por lo tanto, del Evangelio te va a sostener. De otra manera, te vas a involucrar en otras cosas y te vas a olvidar de lo que en realidad fuiste llamado, o a lo que fuiste llamado. Ellos también participan del altar, dice. Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto, 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. Prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Yo no me aprovecho de esta situación. Yo no estoy diciendo que me den, dice Pablo. O sea, no le estoy pidiendo dinero. No, ni quiero que me mantengan. Es más, renuncio a esto, dice Pablo. Porque es una satisfacción que tengo. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Anunciando el Evangelio por obtener algo, siempre me va a conducir a algo diferente a la cruz de Cristo. Predicar un Evangelio que no sea presentar a Cristo y a este crucificado, me va a llevar a un negocio, me va a llevar a algo más, y no la gloria de Cristo, y no la santificación del cuerpo de Cristo. Exigimos nuestros derechos, pero debemos tener algo superior, un bien superior. Voy a hacer esto, pero ¿estarán bien mis hermanos? A mis hermanos yo no los voy a ofender con esto. Siempre uno tiene que ver. Siempre uno tiene que estar en eso. Sí, pero es que yo me siento libre, hermano, mira. Sí. Pero mis hermanos, yo los puedo ofender si yo adoro de cierta manera o de otra manera. Debo limitarme también de estos derechos que tengo, la libertad en Cristo. Debo sujetarlos también. El Espíritu Santo nos ha dotado de dominio propio. Por lo tanto, tenemos que. Hay cosas que no nos van a gustar a nosotros. Hay cosas que, sí, hermano, pero es que, no, ¿y por qué no te defiendes? No. El pensamiento de este mundo, la filosofía de este mundo es que reclame tus derechos. Oye, pero si te está... Hasta hay gente que te va a decir, oye, si quieres yo te ayudo, mira, yo soy buen abogado. Que está bien que existan los abogados. Porque los ocupamos también. Pero la vida del cristiano es, ¿hasta dónde yo puedo ejercer esto? Que existe algo, un bien superior a lo que yo tengo enfrente. Todas estas cosas, tanto como la carne, que se puede comer o no se puede comer, tanto las cosas que tengo libertad de hacerlo, tomar, bailar o lo que quiera, hasta dónde yo esto ayudo a que mis hermanos sean santificados, ayudo a que Cristo sea glorificado. ¿Hasta dónde?
con mis acciones. A veces quizás no nos paramos en un lugar y predicamos, pero la gente nos está mirando. La gente se da cuenta de todo, hasta de lo que comes. Debemos entender que para el Señor quizás hiciste algo, no con el pensamiento de ofender, pero a veces ofendemos a los hermanos. Pues ¿cuál es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. 19, por lo cual, o sea, todo lo que dijimos, por lo cual, siendo yo libre de todos, somos libres en Cristo, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo se estaba negando. Lo veías de repente, allá estaba con los judíos y no comía carnitas de puerco, porque los judíos no comen carnitas de puerco. Pero cuando no estaba con los judíos, estaba con los gentiles. No, hombre, Pablo, ¿quieres más chicharrón? Órale. Pero no estaban viendo a aquellos. Pero cuando lo estaban viendo los hermanos judíos, no, está muy rico, ¿verdad? Está muy, muy rico y todo eso, la carnita y todo. No, gracias. Es que está mi hermano judío aquí, pero no lo decía. Es que está aquí. No quiero ofenderlos, porque voy a ser tropezadero. Pero está muy rico, Pablo. No, gracias. Mire, ¿sabes qué? Mejor, verduritas. Échame más brócoli, aunque me ponga verde. Sí, pero es que, mira aquí. Entonces Pablo renunciaba a ese derecho cuando estaba con estos y no participaba en aquello. Y llegaba con los débiles. Él se apiadaba de los demás, tenía misericordia. Es que el hermano volvió a caer en pecado. Iba y lo levantaba. En vez de juzgarlo, él le daba soporte. ¿Sabes qué, hermano? Todos somos débiles. Él mismo se presentaba como pecador. Miserable de mí, decía. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Él mismo se presentaba que era el más vil, el más pecador. ¿Qué decía? Porque yo perseguía a la iglesia de Cristo. Soy un hombre malo. Si no fuera por Cristo. Pablo, al mirar a alguien en debilidad, él recordaba su estado anterior. Decía, ese hermano, ese que lo ves que está tirado todavía ahí, perdido, debemos tener compasión. Nosotros no debemos sacarle la vuelta a las personas que quizás hoy en día no conocen de Cristo. Debemos estar. Pero es que ya le dije muchas veces, es que ella no tiene remedio. Quizás para nosotros hay cosas que son imposibles, pero para nuestro Dios
Todo es posible. Mamás que están orando por sus hijos que están en rebeldía y crees que no va a regresar a Cristo, tenlo por seguro que sí. Siga orando por ese familiar. Siga orando. Si lo ves que anda, no lo juzgues. Hazte el débil. Preséntate también que eres un pecador, una pecadora, que también has cometido errores. Que si Dios nos ha guardado por cierta temporada, por cierto tiempo, que no hemos cometido un pecado escandaloso, no quiere decir que somos más. No, de ninguna manera. Es gracias al Espíritu Santo que a veces queremos hacer algo y ahí te agarras. No te vayas para acá, te sostiene. Si te has mantenido por años, te has estado santificando, no te jactes. El Espíritu Santo está guardando. Y el otro hermano que es débil, que está tropiece y tropiece, debemos tener compasión también y levantarlos. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo se hizo judío con los judíos. Pablo se está haciendo como un gentil. Pablo se está haciendo como un débil, un pecador. Y todo esto lo hace por causa del Evangelio y para ser partícipe de él. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Engañoso y perverso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Nuestro corazón nos puede llevar a otras cosas. Si nos ponemos del lado muy religioso, vamos a decir, sí, pero es que tiene que ser cuadrado las cosas. Vamos a descuidar el área de que los demás hermanos tienen otras capacidades. Son más débiles que otros. Otros son más fuertes, otros más débiles. Pablo estaba renunciando a este derecho por esta razón. Cada uno de nosotros debemos renunciar a estos derechos que tenemos. Oye, pero si yo voy a pagar mi entrada, es el lugar donde mucha gente va, tengo derecho. Sí, hermano, pero si te ve otro hermanito que andas en esos lugares, va a decir, pues, ¿a qué voy a la iglesia el domingo? Si yo los veo que andan haciendo lo mismo. ¿No dicen eso? Ay, dice que es muy hermanito. Y estamos siendo de tropiezo para aquellos. Debemos considerar nosotros, ¿quién es el mayor que nos mostró eso? Porque el capítulo 11 dice Pablo, imítenme a mí, dice Pablo, le está diciendo a los de Corinto, no que ustedes me imiten a mí, no, yo soy el más pecador que ustedes. Pero Pablo le está diciendo, imítenme a mí, porque Pablo no solamente lo predicaba, sino lo practicaba. Lo estaba mostrando ahí, al no estar recibiendo ese apoyo. Y el 11 dice, imítenme a mí como yo de Cristo. Nosotros debemos aprender no solamente de Pablo, directamente de Cristo. Filipenses 2:5, ¿qué dice? Filipenses 2:5.
Haya pues entre ustedes, hermanos, este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, o sea, Jesús es Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz. El Rey de Reyes, Señor de Señores, merecía nacer en el mejor hospital de toda esa zona, en un palacio. El Rey de Reyes que formó el universo con la palabra de su poder, así, ¡pum! Hágase la luz y se hizo la luz. El que se merece alabanza, adoración de día y de noche. Tiene millares y millones de ángeles que le alaban y le adoran. Él descendió, Él se humilló. Se despojó de su poderío. Se encarnó en un ser humano débil. En un lugar oscuro, oliendo a chivo y vacas, en un pesebre. ¿Cuántas veces nosotros debemos despojarnos de lo que de verdad somos? Debemos despojarnos de lo que por derecho nos pertenece, para la gloria de aquel que nos llamó a su luz. Debemos considerar nosotros eso. Pablo por eso decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Siendo rey, siendo Dios, se humilla, desciende, se puso al nivel del ser humano, en un cuerpo mortal, que le daba hambre, sed y cansancio. Cuando Él tenía todo el poder, estando en el desierto, fue tentado, tenía hambre. Él pudo haber hecho, estando en la cruz, siendo insultado, humillado, azotado, Él pudo haberse bajado de la cruz. No, pues que estos se pierdan total. Él pudo haber creado más, pero no, Él se quedó en la cruz. ¿Sabes por qué? Porque pensó en ti, pensó en mí y pensó en ellos. Porque estando Él en la cruz, dijo, no, vale la pena, porque esto trasciende una eternidad. Porque en época de pandemia, aún así, estos hermanos van a creer en mí. Porque esos hermanos bien pudieron haber estado en su casa, viendo la tele, Netflix o cualquier otra cosa, descansando. Ellos se levantan y ahí van. ¿Que hay coronavirus? Bueno. Que debemos cuidarnos. Tampoco debemos ser tropezadero. Pero ¿qué haces? Se levanta y va. Los hermanos que nos ven en transmisión dan su tiempo. Ellos se sientan y dicen, vamos a ver un rato qué Dios tiene preparado en nuestra vida, qué Dios quiere mostrarnos hoy. Siendo Rey, Señor de señores, fue humillado, fue azotado, fue crucificado. No solo quedó allí, no solamente fue a obediencia, sino que Él soportó la muerte, y no cualquier muerte, porque todos vamos a morir un día. Pero Él soportó una muerte, y muerte de cruz, la forma más humillante de morir. En las películas vemos que Jesús fue crucificado, y lo vemos con un taparrabo, por obvias razones, no lo van a presentar. Pero la Escritura me muestra que le quitaron su ropa. La vergüenza se llevó Él. ¿Dónde están sus derechos? ¿Acaso le leyeron sus derechos? ¿Qué es lo que le hacen cuando lo detienen a alguien? ¿Tienes derecho a qué? ¿A un abogado? ¿Permanecer qué? Callado. ¿A Jesús le leyeron los derechos?
Renunció a sus derechos. Cada vez que nosotros hagamos algo, hermanos, debemos considerar esto. Si Él siendo rey, siendo Dios, en Antioquía a los primeros cristianos los llamaron cristianos porque se parecían a Cristo. ¿Por qué deberían llamarnos hoy en día nosotros cristianos? Si no reflejáramos a Cristo en nuestras vidas diarias. ¿Qué dijo Cristo? Si alguien te quita la túnica, dale el otro. Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué hagas? Pero mi derecho es que yo le dé también. Oye, me pegó primero él, pues tengo derecho de pegarle. Defensa propia. La filosofía de este mundo exalta el humanismo como el hombre, como en primer lugar. Cristo dice, ¿sabes qué? Tienes que renunciar a este derecho. Porque hay un bien superior. Es Cristo que se ha glorificado. Es Cristo. Nosotros nunca debemos de ser tropiezo para alguien. Debemos considerar siempre eso. Debemos practicar esto día con día. Un arrepentimiento. Cada día en las decisiones que tomamos. Pablo dice, es que yo tengo derecho a esto. Si ustedes tienen derecho a comer carne sacrificada, bueno, yo también tengo derecho, pues que se me sostenga. Pero yo he renunciado por esto. Hermano, ¿qué vas a renunciar esa semana? ¿Qué vas a renunciar? Por encima de la razón está la paz, decía un comercial por ahí. A veces tenemos la razón, pero renunciamos a ese derecho. Pero es que ya me chismeó aquí en el Facebook y te digo, hola, va a ver quién soy. Me va a conocer. ¿En serio? Siendo rey y señor, Él fue a la cruz. Para que hoy 25 de, ¿qué? De julio. Estamos en julio todavía. Ya estoy norteado con la pandemia. Vengas y te acuerdes de esto. Que Dios se encarnó. Emmanuel, Dios con nosotros. Vivió, caminó entre nosotros. Esa semana quizás vas a tener momentos de dificultad. Te vas a enfrentar con cosas que vas a tener que renunciar a esos derechos. Y acuérdate por qué razones lo haces. Pablo dice, yo no golpeo solamente al aire, yo le voy a darle con todo. Esas personas de las Olimpiadas, ¿cómo se llama? Tokio, ¿verdad? Tokio. Se esfuerzan, se preparan por mucho tiempo para ganarse ese premio. Pablo dice, se esfuerzan mucho tiempo para ganarse una corona. En esos tiempos era una corona del laurel que se marchitaba a los días. Y lo reconocían. Dice, estas personas, esos atletas, se preparaban, dejaban de comer ciertas cosas y hacían otras cosas. Ejercitaban su cuerpo para lograr ganar aquello. Una corona corruptible, una corona que se echa a perder. Sería mucho que nosotros ejercitamos nuestros cuerpos para ganar aquella corona que es incorruptible, que es eterna. Cada día debemos entender que vamos a estar luchando contra estas cosas. Hasta que llegara un momento que podemos decir como Pablo dice, para mí el vivir es y el morir. Yo les decía, hay unos hermanos, todos quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir.
¿Qué cantábamos? Menguar. Yo necesito menguar, Señor, para que crezcas tú. Yo quiero ir desapareciendo para que vean más Cristo en mí. Para que el día de mañana que te digan, es que es cristiano, no digan porque fuiste solamente a una iglesia cristiana, sino porque representas fielmente a Cristo. Para que representas en todo momento a Cristo. Una iglesia cristiana, una iglesia bíblica, no solamente es donde se expone la palabra, o sea, la Biblia, correctamente, sino es donde se hace lo que se expresa en ella. De esa manera se puede llamarse una iglesia bíblica. Oremos, hermanos. Gracias te damos, mi Dios. Ayúdanos, Señor, porque tenemos, mi Dios, dificultades. Tenemos, Señor, tantas cosas que nos impiden, mi Dios, para despojarnos, Señor, de estos derechos, mi Dios. Tu palabra dice que es un derecho en realidad de quienes tú has enviado a que ellos sean sostenidos. Y es un derecho legal, mi Dios. Pero tu palabra va más allá de un derecho, mi Dios, superior, en el cual nosotros debemos vernos, de que tu nombre sea glorificado. Ayúdanos, mi Dios, en nuestras debilidades, cuando nos es tan difícil, mi Dios, renunciar a este derecho. Necesitamos, mi Dios, de ti, de tu poder, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos sostenga y que nos lleve a toda verdad y a toda justicia, mi Dios. Te doy las gracias, Señor, por estos hermanos, por aquellos, mi Dios, que nos logran ver. Te pido que tú estés con ellos, que tú te manifiestes en ellos, mi Dios, para que ellos puedan, mi Dios, cada día despojarse de sí mismos, tomar su cruz y seguirte. Hay cosas, mi Dios, que no nos van a gustar, que tenemos que dejar, pero creemos que tú nos tienes esa corona incorruptible, mi Dios. Si así como esos atletas, Señor, que se preparan con tiempo, que se esfuerzan para lograr aquello que es perecedero, pone en nuestro corazón, mi Dios, para prepararnos para ganar aquello que es eterno, a través de tu Espíritu Santo, que nos va guiando y nos va encaminando. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Guárdalos, mi Dios, porque ellos, Señor, se van a enfrentar esta semana con luchas que van a tener que despojarse de todo. Y tiene, Señor, que menguar, así como el canto que te alabamos, para que crezcas tú. Ayúdanos, mi Dios, que para ti sea la gloria, la honra y todo el poder. En ti confiamos, mi Dios, porque tú, siendo Rey, siendo Dios, te despojaste por mí, que yo, siendo un vil pecador, que no soy el mejor, pero aún así tú me viste tan perdido, mi Dios, que tú te apiadaste de mí. Ayúdame también, Señor, a tener compasión de aquellos que están perdidos, para ganar para tu gloria. Te pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Diego, quien fue el portador de la palabra, una palabra que sin duda nos confrontó, confronta nuestro orgullo, el cual Dios anhela que nosotros podamos menguar y que sea eso que dejemos para que Dios pueda crecer en cada uno de nosotros.
y damos gracias a Dios por la palabra que fue expuesta. Amén. Sí, y pues muchas gracias, hermano Diego, y gracias a su esposa Miriam, y también reciban un saludo, o enviamos un saludo a la Iglesia San Pedro Church de cada uno de nosotros. Dios les bendiga. Vamos a pasar a los anuncios ya para finalizar. Recordemos que los días lunes nos seguimos reuniendo de forma virtual en oración por YouTube, y bueno, por YouTube no, por Zoom. Si algún hermano desea asistir a estas reuniones donde la iglesia ora, puede acercarse con la hermana Rosalinda, con la hermana Gris, con un servidor. Les pasamos por WhatsApp el link, donde usted simplemente tiene que darle clic a ese link que se le envía los días lunes a las 10 de la noche, y automáticamente entra a una sala virtual donde estamos reunidos y oramos por diferentes necesidades que tiene la iglesia local y de forma general. Entonces los esperamos, amados hermanos, los días lunes a las 10 de la noche. Sigamos reuniéndonos también en el estudio los días miércoles a las 8 de la noche. Ese sí se transmite por Zoom y también por YouTube, todos los días miércoles a las 8. ¿Alguien recuerda el estudio que estamos llevando? Exactamente, el quebrantamiento. Entonces, precisamente nuestro hermano Diego pues hablaba también sobre ese tema el día de hoy, ¿verdad? Yo creo que eso que tenemos que dejar es precisamente el orgullo. Entonces, vamos a seguir creciendo en esa área que creo que Dios de forma intencional está hablando a nuestras vidas, los días miércoles a las 8 de la noche. Igual si usted desea conectarse por Zoom, o si no, verlo por YouTube, y en caso de que no pueda conectarse los miércoles a las 8 de la noche, pues lo puede ver ya sea más tarde, al día siguiente, pero lo importante es de que siga edificándose con la palabra del Señor. Hasta el día de hoy las reuniones siguen igual, no han hecho una nueva restricción, entonces podemos seguir reuniéndonos los días domingo como el día de hoy. Algo que se nos estaba pasando era mencionar que al final igual sigamos guardando la distancia. Primero sale esta parte, posteriormente esta parte y al final esta parte. Igual porque pues por amor de unos a otros, lo aprendimos el día de hoy, ¿verdad? Entonces tratemos de cuidar la sana distancia, porque aún sabemos que este virus continúa y es importante cuidarnos unos a otros. Al final está el recipiente donde colocamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos que hemos traído. Nuestro hermano también el día de hoy tocó ese tema, ¿verdad? Que es necesario para el crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, mencionábamos la vez pasada que hay un sanitizante, hay un gel antibacterial, se hace limpieza en el local, se paga una renta. Y eso, ¿quién lo hace, amados hermanos? Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes es partícipe de esa bendición, ¿verdad? Sabemos que Dios es todopoderoso, mas Dios no literalmente, se podría decir así, Él manda un sobre del cielo al dueño de este local, sino que obra a través de nosotros para que nosotros podamos suplir esas necesidades. Tocaba el tema también de que el pastor tiene derecho, incluso también para recibir en este caso parte de esas ofrendas o esos diezmos. Entonces, ¿cuántos conocen un salmo de memoria? Levante la mano, ¿cuántos conocen por lo menos un salmo de memoria? ¿Alguien conoce el Salmo 23? ¿Alguien? Okay. ¿Quién se sabe Juan 3:16 de memoria? Levante la mano, ¿quién? ¿Alguien se sabe Juan? ¿Cuántos se saben por lo menos un versículo de memoria? Por lo menos, ¿verdad? Pero posiblemente nadie se sabe el pasaje que se tocó hoy. Porque posiblemente no es tan atractivo, hermanos.
porque nos insta a hacer algo que posiblemente va a afectar nuestro orgullo. Pero así como existe Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque todo aquel, ¿qué dice Juan 3:16? Exactamente, eso se lo saben de memoria. Y es la palabra de Dios. Tan es la palabra de Dios la que se predicó el día de hoy. Lo mismo, ¿verdad? Pero nos damos cuenta que nuestro corazón necesita ser transformado, ¿verdad? Entonces, al final está ese alfolí donde vamos a traer nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y Dios de esa forma es glorificado. Así como Dios fue glorificado en la alabanza, así como Dios fue glorificado en nuestro corazón dispuesto a su palabra, de la misma forma Dios es glorificado cuando nosotros nos despojamos de nuestra ofrenda para el Señor y para su iglesia. Amén. Vamos a orar para ser despedidos y que Dios siga obrando en nuestro corazón y trabajando en nuestro corazón, porque un día vamos a ser perfectos y va a ser cuando estemos en la misma presencia de Dios. Amado Dios, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu compasión, Señor. Te damos gracias por ese gran amor que tú tienes con cada uno de nosotros, el cual es reflejado, Señor, en que aún sigues hablando a nuestros corazones, a nuestra alma y a nuestro entendimiento, Señor. Te damos gracias, Dios, porque eres el más interesado, Señor, en que nuestro corazón sea transformado, en que nuestro corazón y nuestro orgullo, Señor, mengue, desaparezca, y que tu Espíritu crezca en cada uno de nosotros, Señor. Pero reconocemos, Dios, que somos frágiles, reconocemos que somos débiles, que somos pecadores, Señor. Precisamente, Dios, por eso estamos aquí, Señor, para que tú crezcas, para que tú nos capacites, Señor, para que tú sigas instruyendo nuestras vidas, para que sigas dándonos conocimiento, Señor, con el fin de parecernos más a ti, amado Señor. Te damos gracias, bendito Padre, porque el día de hoy nos permitiste, Señor, llegar y alabarte, Señor, cantar y entonar, Señor, himnos a tu nombre que te glorifican, Señor, pero que también son un compromiso, Padre, de nosotros hacia ti, Señor. Porque esos cantos dicen que te amamos y muchas de las veces demostramos no amarte, Señor. Porque esos cantos, Señor, dicen que tú eres todo para nosotros y muchas de las veces nuestras acciones no lo demuestran, Padre. Por eso, Señor, te pedimos ayuda a que nos, Señor, ayudes precisamente a cumplir esos compromisos que te entonamos el día de hoy. Te damos gracias, Señor, porque trajiste, Señor, al hermano Diego y a su esposa, Señor, y expuso tu palabra, amado Padre, la cual confronta nuestro corazón, confronta, Señor, nuestros pensamientos, Dios, pero al mismo tiempo nos edifica y nos hace tener fe, Señor, que esa palabra es la que necesitamos, Señor, para ser cada día más como tú, Dios. Te damos gracias, Señor, por ese interés y ese amor que tú tienes con cada uno de nosotros, y nos resta, Señor, pedirte ayuda, correr a la cruz, Señor, correr a tus brazos, para que tú, amado Padre, nos ayudes en el diario caminar, en el diario vivir, amado Dios. Señor, te damos gracias también por las ofrendas que son depositadas, Señor, en este lugar. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos que depositan, Señor, que no tienen la posibilidad de asistir, pero que por YouTube, Señor, una red que tú provees para tu gloria también, Señor, cuando es bien utilizada, les permites también desde sus hogares, Señor, ser parte de esta bendición, Señor, de poder diezmar y ofrendar, amado Padre, porque es una bendición, amado Señor, y tu palabra dice que tú anhelas, Señor, y te alegras porque a quienes lo hacen de forma alegre, Señor Jesús, y con un corazón dispuesto. Amado Dios, te damos gracias, oramos para que sean invertidas, Señor, de forma sabia, Señor Jesús. Señor, que tú las multipliques, Padre,
y que sean para tu gloria y para tu honra y para el crecimiento de tu evangelio, bendito Dios. Señor, oramos por las necesidades que hay en cada uno de nosotros. Señor, aunque no han sido expuestas el día de hoy de forma particular, sabemos que tú conoces los corazones de quienes están en este lugar, Señor, las necesidades, las tribulaciones, las aflicciones y las alegrías, Señor, todo tú lo conoces. Por eso, Dios, nos dirigimos a ti, Señor, para que tú obres conforme a tu voluntad, bendito Padre. Gracias, Dios, nuevamente te damos y nos despedimos, Señor, de este lugar, Señor, y anhelamos, Dios, que tu presencia siga con cada uno de nosotros, también en nuestros hogares. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos despedidos.